Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo en esta mañana, pero estamos experimentando la presencia del Dios Altísimo entre nosotros. En lo personal me ha hablado todo el servicio. Al principio cantábamos en libertad, no solamente libertad del pecado y de la condenación, sino que también tenemos libertad del temor. Eso golpeó fuertemente mi corazón. Somos libres en Cristo incluso del temor que estábamos siendo llevados presas a través de todo el mundo. Sabemos que hay enfermedades, sabemos que hay momentos específicos, pero el Señor nos da libertad, hermanos, libertad del temor. Después cantábamos y reconocíamos que era el Dios poderoso y todopoderoso para poder guardarnos en todo momento. Yo no sé si tú recuerdas, hermano, aquellos 3 de Babilonia, que a pesar de todo lo que había pasado, y a pesar de que había un fuego real, ellos dijeron: yo sirvo al Dios real, y aunque cueste mi vida, ahí voy a estar. Y ellos confiaron en ese Dios todopoderoso, y aún fueron al fuego del horno, y salieron ilesos, amados. No porque estuvieron cuidando sus propias vidas, sino porque dependieron completamente del Dios todopoderoso al que creían. Luego cantamos el Dios que adoramos, y eso nos recordó que nosotros hemos sido comprados por precio para poder adorarle como congregación a este Dios que nos ha llamado, porque Él es quien es digno de toda nuestra alabanza. Y así pudo seguir cuando hablamos en la lectura que tomó nuestro hermano Marco, diciendo que muchos del pueblo estaban escapando sin haber enemigo que les persiguiera. Eso da para quizás el devocional de mañana. Después el hermano Mario tocó lo que es la iglesia de Filadelfia, y ahí otra vez más nos reafirmó y nos recordó el Señor de que Él vive en su iglesia, no solamente en nosotros como el templo que tenemos el Espíritu Santo, sino que Él también se manifiesta cuando la iglesia se reúne. Hemos visto que vivir es Cristo, y vimos este video que nos mostraba no solamente cómo la ira de Dios caía sobre el Señor Jesucristo, sino también la convicción de ese joven que, a pesar de saber que iba a ser muerto probablemente por la causa de Cristo, fue a predicar el Evangelio. ¿Para qué decir del glorioso intercambio del Señor? Podríamos quizás haber hecho una predicación de todo eso, pero hermanos, qué gozo es estar con ustedes otra vez, juntos en armonía. Damos la gracia al Señor por todos los que han podido venir. Nos quedaron solamente algunas pocas sillas. Esperamos que en los próximos domingos el Señor siga también moviendo los corazones de los hermanos que faltan para que puedan venir con nosotros. Vamos a tomar un tiempo de recordar que estamos viendo el libro de Primera de Pedro. Así que les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Primera de Pedro. Dijimos la semana pasada como introducción que esta carta fue escrita por el apóstol Pedro en el año 62 aproximadamente, desde Babilonia. Y Babilonia era un nombre código para Roma. Pedro estaba en Roma escribiendo esta carta, y recordamos que él no la estaba escribiendo directamente, sino que le estaba dictando a Silvano, también conocido como Silas. Silas, el leal compañero de Pablo, estaba ahora al servicio del apóstol Pedro y estaba escuchando lo que el apóstol dictaba, y él escribía esta carta a las iglesias que estaban en la dispersión y que estaban expatriadas o que habían sido echadas de su tierra por la causa del Señor Jesucristo. A todas las iglesias que estaban ahí en el lado de Turquía. Eso era como un inicio. En la pasada semana nos quedamos en que Pedro le escribía a los escogidos según el previo conocimiento de Dios. Eso quiere decir no que Dios conocía qué ibas a hacer tú y por eso Él te iba a escoger. No, simplemente quiere decir que Él los escogió porque Él decidió amar soberanamente a aquellos que aún no nacían, pero que en la mente de Dios ya estaban siendo conocidos y amados. También dijimos que
es una bendición triple, y ahí está la salvación. Cuando decíamos que Dios Padre escoge, el Espíritu Santo por la obra santificadora los trae para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Ahí vemos a la Santísima Trinidad de Dios trabajando en conjunto para lograr la salvación del creyente. Dios Padre ha escogido, Dios Hijo ha pagado, Dios Espíritu Santo trae a la gente para ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Nos recordaba Pedro y nos animaba que nosotros hemos sido hechos nacidos de nuevo. ¿Cómo es posible volver al vientre de nuestra madre? Hermanos, eso no tiene que ver con eso, como decía Nicodemo, tiene que ver que habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos resucita o nos da nueva vida precisamente para ahora estar vivos en el Espíritu. Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Para qué nos ha hecho nacer de nuevo? Para tener una herencia. Nosotros decíamos, ¿a quién de nosotros nos gustaría tener un pariente millonario que por esas cosas de la vida muriera y fueras el único heredero de toda la fortuna? Ahí hermano Mario compraría varios autos, ¿o no? Amén. Bueno, hermanos, nosotros, dice la Escritura, que tenemos herencia del Dios Todopoderoso, que es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay ahí. No es menor lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Dice, para obtener una herencia y que sois protegidos en el poder de Dios. Y eso, hermano, es algo que nosotros tenemos que entender y conocer, que es Dios, el Señor Todopoderoso, quien nos está guardando y nos ha guardado. Hermano, quiero decirte algo, y quiero que lo tomes bien en serio. Tú eres inmortal. Tú eres inmortal mientras el Dios Todopoderoso no cumpla el propósito en tu vida. Nada puede tocarte mientras el Dios Todopoderoso tenga algo que hacer contigo aún. Tú no puedes ser tocado, porque si el Señor te está guardando y tú puedes ser tocado por algún accidente, alguna enfermedad mortal que no sea la voluntad de Dios, entonces ese Dios no tiene ningún poder. Dios es el que te está guardando. Ahora, ¿qué pasa cuando nos ocurre alguna cosa? Es lo que el apóstol Pedro también nos está diciendo y nos dice la semana pasada, nos decía, en el cual, versículo 6, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entendemos entonces, hermanos, que en la omnipotencia de Dios tú eres inmortal. Es imposible que algo te ocurra si el Señor te está tocando y si aún tú no has cumplido el propósito que Dios tiene en tu vida. Pero si algo llega a ocurrir en tu vida, tienes que entender, no porque Dios no haya podido guardarte, sino porque Dios voluntariamente, Él ha determinado poner una prueba sobre tu vida. ¿Para qué? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Conocemos y tenemos la certeza de que el Señor ha rescatado nuestras vidas. Conocemos y tenemos la certeza que el Señor nos ha redimido. Pero también tenemos que saber que Él sigue trabajando en nuestras vidas. Y para eso, hermanos, va a usar aflicciones de vez en cuando. ¿Que una pandemia? Puede ser. ¿Que el robo de algo? Puede ser. ¿Que el quedar sin trabajo, hermanos? Puede ser. Tantas otras cosas que tú puedes ver como aflicciones, pero debes entender que ninguna aflicción, ninguna prueba que venga a tu vida es espontánea, es porque sí, sino el Dios que te ama la ha enviado a tu vida para tu perfeccionamiento, para tu crecimiento, para que tú puedas aprender a depender de Dios. ¿Estás sin trabajo? Bueno, es el tiempo de depender del Señor. ¿Hay una enfermedad que nos acecha? Bueno, es tiempo de depender y confiar en la soberanía de Dios.
¿Eso nos llama a ser incautos o a lanzarnos de un techo para tirarnos de cabeza a ver si Dios nos salva? No. De hecho, quiero contar un poco con respecto a eso en cuanto a lo que es precisamente el confiar en la soberanía de Dios versus lo que dice el Señor, contentar a Dios. Estaba viendo ayer un video en el internet de un debate entre unos pastores cristianos y unos científicos, un debate bastante acalorado con respecto a si existía el Dios Trino. De la ciencia, obviamente, muchas cosas, mucha pasión, muchos ataques verbales incluso, y al final, en el cierre de la conclusión de los ateos, uno de los ateos tomó un poco de veneno y dijo: yo quiero probarlos a ustedes con evidencias reales. Show me, decía el hombre en inglés, muéstrenme. Y con un poco de veneno decía: quiero invitar aquí a cualquiera de estos fieles seguidores de Jesucristo que dicen tener una fe absoluta, que el que tenga esa fe venga y beba este veneno, muéstrenme. Porque el libro de Marcos dice que las señales que precederán a los que creen es que podrán tomar veneno y no les pasará nada. Entonces muéstrenme para ver el poder de su Dios y para que ustedes tengan la evidencia de que ustedes de verdad creen en Dios. Daban ganas de pararse y tomar el veneno, ¿no es cierto? Pero hermanos, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con: no tentarás al Señor tu Dios. Yo no voy a estar haciendo un espectáculo público, hermanos, para demostrar que Dios es real. ¿A qué se refiere eso? Primero, en el libro de Marcos, esa es una variante textual, no literalmente es lo que quiere decir. Ahora, eso no quiere decir que los cristianos estemos llamados a tomar veneno para poder demostrar nuestra fe. No. Eso quiere decir que entre eventualidades y en este propósito de Dios que te hace inmortal, mientras Dios no cumpla su propósito, es como lo que pasó con Pablo en la isla de Malta. ¿Recuerdas qué pasó con Pablo? Él había salido de un naufragio, él va a preparar fuego entre los nativos y entre el fuego, entre la madera que había una serpiente extremadamente venenosa y mordió al apóstol Pablo. Los lugareños dijeron: quizás, ¿qué ha hecho este hombre contra los dioses? Porque se salvó de un naufragio, pero ahora una serpiente mortal lo ha mordido. Ellos esperaban que Pablo muriera. ¿Qué pasó con Pablo? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios Todopoderoso tenía un propósito con él que había de cumplir. ¿Pablo estaba buscando ser mordido por las serpientes? No. Eso ocurrió, hermanos. Entonces, fíjate que esa es la diferencia entre la confianza del Dios Todopoderoso y el andar buscando qué ocurre. En el día de hoy, hermanos, tenemos todas las normas correspondientes, legales, incluso tenemos toda una documentación, hermano Marcos, si me puedes prestar un poquito la documentación creada. ¿Por qué? Hay una discusión y un debate en el mundo cristiano si debemos reunirnos físicamente, no debemos reunirnos físicamente, y hay muchas opiniones. La Escritura dice que nos debemos someter a la autoridad y eso es verdad. En nuestro caso en Chile, la orden es, de acuerdo al diario oficial, es no mantener reuniones de más de 50 personas. Esa es la norma. Se ha creado todo un protocolo de acción y de cuidados en la iglesia en caso de ser fiscalizado. ¿Por qué? Porque no estamos desobedeciendo la norma. Ustedes que están presentes están separados a 1,20 m de distancia y algunos en este momento, ya que están solos, están con todas las medidas de protección necesarias. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como iglesia hemos evaluado, hemos orado y hemos buscado ser fieles a Dios y no transgredir la norma de la autoridad. Y por eso hoy día estamos aquí. Pero no obstante a ello, esto todavía viene a ser una prueba de Dios. Todavía Dios está probando nuestros corazones. Todavía Dios está probando. ¿Para qué? Dios está probando, mis amados hermanos, como dice la Escritura, para que nuestra prueba de nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. La prueba es
lo que Dios usa, hermano, para mostrar, no a Él, a ti, cómo estás delante del Señor, para probar tu fe. Y no es la iglesia, no es el pastor o los diáconos que están probando tu fe, es el Señor, es el Señor. Eso es lo que nosotros estábamos viendo la semana pasada con respecto a este ánimo en medio de la aflicción. Hermanos, nuestros corazones sin duda podían estar afligidos cuando estábamos encerrados en nuestras casas, con todos los medios atacando, de 1000 muertos acá, 1000 muertos allá. ¿Y qué hacía tu corazón? Encerrados en qué? En temor. Pero el Señor ha venido ¿para qué? Para hacernos libres, libres del pecado, de la condenación y del temor. Y si ha de tomar nuestras vidas, hermanos, que a Él pueda hacerlo, puesto que si tú eres muerto por alguna causa, ¿cuál es tu destino? Es vida eterna, hermanos. Amén, así es. Un ateo decía: yo no entiendo a ustedes los cristianos que hablan y hablan de la vida eterna, de que hablan y hablan de un Dios todopoderoso, pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere morir ahora? ¿Saben cuánto dijeron? Para mí el morir es Cristo. Ninguno, hermanos. Ninguno. Entonces, toda esta evidencia, toda esta prueba la que Dios permite para ir probando a su iglesia en este tiempo. Y no estoy hablando de esta iglesia local, estoy hablando de toda la iglesia en el mundo, en los continentes, en los idiomas. ¿Cuál es el propósito de la carta de Pedro? Probar a su iglesia en aflicción por un poco de tiempo, para que nuestra fe probada sea más preciosa que el oro. Eso como una introducción, hermanos, de lo que vimos la semana pasada. El día de hoy nos vamos a parar en 1 de Pedro 1, 13 al 21, que lleva como título una santidad refinada en la aflicción. Una santidad refinada en la aflicción. Por favor, si usted me acompaña en su Biblia, 1 de Pedro 1, del 13 al 21, dice lo siguiente. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos en vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, como cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre Santo, con temor y temblor vamos delante de su presencia en esta mañana. Señor, conoces que nuestro único deseo es amarte sobre todas las cosas, con nuestra mente, nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es lo que nos has dicho en tu palabra. Ese es tu gran mandamiento. Amarás a Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Señor, es en ese temor, en ese temblor de querer agradarte, que en esta mañana nos hemos reunido para tu gloria y con gozo una vez más en este lugar. Señor, quiero pedirte que en esta mañana también tú seas redarguyendo, que seas hablando, que seas exhortando, Señor, que seas quebrantando nuestras vidas cuando sea necesario. Señor, ¿cuántos de nosotros ni siquiera deberíamos estar delante de tu presencia, puesto que quién de nosotros
guarda una santidad perfecta. Señor, es por ello que, sabiendo mis deficiencias, sabiendo, Señor, que soy hombre inmundo de labios, como decía el apóstol, Señor, tengo que abrir tu palabra, que es 3 veces santa, porque tú eres 3 veces santo. Señor amado, permíteme, Señor, llegar a tu pueblo. Habla a través de tu palabra, Señor, que este siervo no te sea un estorbo para hablar a tu congregación. Y en ese temor, Señor, como hemos experimentado tu palabra y tu presencia en el día de hoy, Señor, sigue en nosotros, con nosotros y por nosotros, Señor. Háblanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros, amados hermanos, entendemos que la palabra de Dios comienza con un por tanto, porque o algo, la palabra de Dios hace referencia a todo lo que el escritor había dicho antes. Por lo tanto, cuando el versículo 13 dice, por tanto, hace referencia a todo lo que se estaba diciendo antes. La gloria de Dios en su elección, la herencia que nosotros tenemos en Cristo, la seguridad que tenemos en Dios y que también hemos de tener pruebas y aflicciones para ser purificados más que oro. En cuanto a eso, el autor nos dice, por todo esto, entonces ustedes tienen que actuar ahora. Y el apóstol Pedro nos da 3 imperativos en tiempos de aflicción. Este es el punto que nosotros vamos a tocar ahora. 3 imperativos en tiempos de aflicción. El primer imperativo que el apóstol Pedro nos da es ceñid vuestros lomos, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñir vuestro entendimiento para la acción. Cuando nosotros usamos la palabra ceñir es una parábola o una metáfora derivada de la práctica de los orientales, quienes para no verse obstaculizados en sus movimientos, estaban acostumbrados cuando comenzaban en un viaje o se dedicaban a cualquier trabajo a atar sus largas prendas y alrededor de sus cuerpos y sujetarlas con un cinturón de cuero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Recuerdas tú, hermano, a los hombres en la antigüedad cómo ellos se vestían? Ellos se vestían con unas túnicas largas que llegaban hasta el suelo casi. Entonces, cuando ellos tenían que hacer algún trabajo, cuando tenían que correr, cuando tenían que pelear o hacer algo, ceñir sus lomos o ceñirse era subir sus vestidos, arremangárselos, dejarlos como un tipo de short para tener plena movilidad, plena acción de movimiento. Eso significa ceñir. ¿Qué quiere decir entonces? Que el apóstol te está llamando a prepararte para tener acción, preparar tu cuerpo para poder moverte. Eso en cuanto a ceñir. Pero el apóstol no está diciendo que tú tienes que preparar tu cuerpo para esto, sino que dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Como nosotros conocemos al Dios que adoramos y entendemos que las aflicciones y las pruebas son para nuestro crecimiento, el Señor te dice a través del apóstol, hermano, prepara tu mente, entrena tu mente, quita de tu mente, arremanga tu mente de todo lo que esté molestándote en este momento para que puedas entender y entrar con vigor, con gozo a la prueba y a la aflicción. ¿Qué cosa en esta mañana, mi amado hermano, te está distrayendo en lo que es la prueba de tu fe? ¿Qué cosa tiene tu mente que te tiene amarrado a la acción? Hermanos, cuando nosotros estamos amarrados, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos movernos a un lado? En este momento el apóstol está diciendo, ustedes, mis amados hermanos, que están en la dispersión y están en el temor de la persecución, ustedes en este momento están amarrados en el temor, están amarrados porque están viviendo una prueba, están amarrados y están inmóviles ante esta prueba. Por lo tanto, en el nombre del Señor, yo les digo, ciñan vuestro entendimiento, libérense de toda amarra mental que tengan en sus mentes y que no les dejen moverse para la gloria de Dios. Y fíjense
fíjate cuán importante es esta palabra hoy día, porque asimismo muchas iglesias hoy día están amarradas en sus mentes y no están cumpliendo el propósito por el que el Señor nos ha llamado. No estoy llamando, hermano, a la insurrección nacional o contra las autoridades. Estoy diciendo que debes amarrar todo precepto que te mantenga cautivo e inmóvil para que puedas moverte en lo que el Señor está estableciendo en los tiempos de prueba y en los tiempos de aflicción, porque eso también es parte de la prueba, mi amado hermano. Y eso es lo que yo quiero que tú veas. Amarra todas las vestimentas, todas las ataduras que te impidan moverte para la acción en tu mente, en tu entendimiento. Hace un par de miércoles atrás hablábamos de Nehemías y cómo Nehemías en su primera acción, lo primero que tenía que hacer era reconocer su pecado y reconocer el pecado del pueblo. Pero él lo partió diciendo, rompiendo sus lomos y decir: Señor, te pido que. Él se sentó a evaluar y a meditar en todo su pecado y en todo el pecado del pueblo, y se arrepintió, hermanos, en lo profundo de su corazón, sin siquiera atreverse a decir: Señor, te pido. Lo primero que hizo fue reconocer. Pero una vez que reconoció sus pecados, reconoció el pecado del pueblo, inmediatamente hubo una acción. Luego del arrepentimiento vino la acción. Y en ese momento, hermanos, Nehemías tenía preparado un plan de acción. Es lo mismo que el apóstol Pedro nos está diciendo: ceñid vuestro entendimiento para la acción. ¿Qué es lo que tienen que entender? Primero, que han sido escogidos por Dios. Segundo, que Dios Padre antes de la fundación del mundo les escogió, que el Espíritu Santo les ha santificado para que la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada sea rociada sobre ustedes. Eso deben entender. Deben entender también, hermanos, que hay una herencia preparada para ustedes que es imperecedera, que es eterna, que nadie, hermano, en esta tierra va a poder tomarla jamás, ni siquiera la pueden imaginar. Eso es lo que tienes que entender. Debes entender que es Dios mismo, este Dios todopoderoso en sus atributos, el que te guarda. Y hermanos, debes entender también de que este mismo Dios es el que te pone a prueba para que tu fe sea purificada. Entendiendo todo esto, entonces ciñe tu entendimiento, prepara tu entendimiento para que ninguna amarra mental te estorbe cuando tengas que accionar para la gloria de Dios, para la prueba y refinamiento de tu fe. Ese es el primer imperativo que el apóstol te da: ciñe tu entendimiento para la acción. Porque, hermanos, si no ciñes tu entendimiento, vas a quedar amarrado, vas a quedar quieto, vas a quedar sin movimiento. Y así como el cuerpo requiere movimiento para no quedarse inmóvil, tu vida espiritual también requiere movimiento para estar saludable. Yo hago una pregunta rápida a los que estamos acá: ¿cuántos de ustedes sintieron y experimentaron que su vida espiritual decaía porque no podían compartir como pueblo? Alza su mano. Amén. Y hermanos, eso es real. Y no solamente usted lo percibía, nosotros también lo percibíamos. Y era nuestra oración: Señor, permítenos abrir el tiempo de reunirnos, porque sabemos que nuestros hermanos están decayendo ante el fragor de la prueba. Ayúdanos a que podamos animarnos al verlos cara a cara, mirarnos y gozarnos juntos, alabar juntos, porque eso, hermano, trae bendición y vida eterna. ¿Citando a quién? Salmo 133. Qué privilegio es estar con ustedes otra vez y verles. Por lo tanto, hermanos amados, ciñan su entendimiento para la acción. ¿Cuál acción? Librarse de las amarras, del temor, sabiendo que van a ser probados.
Por lo tanto, si ha de entrar en prueba, gloria a Dios. ¿Recuerda lo que dijo Job en el momento de la prueba y de la aflicción? Él levantó puño contra el cielo y dijo: ¿por qué me haces esto, Dios? ¿Qué hizo? Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra, a Dios sea la gloria. Entonces, mis amados, esos tres imperativos en tiempo de la aflicción, el primero para ti es: sigue tu entendimiento. El segundo imperativo, ¿qué es un imperativo? Es una orden que el Señor te da a través del apóstol Pedro. Es una orden, es un imperativo. Sed sobrio. Sed sobrio literalmente es estar libre de influencia de productos embriagantes. Cuando tú bebes una gran cantidad de alcohol, te emborrachas. Cuando tú pruebas una droga como, no sé, marihuana, cocaína, lo que eso toma el control y te embriaga. Dios te dice: sed sobrio en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día, mi amado hermano, hay tanta información, hay tantas circunstancias que están ocurriendo en el mundo que tú vas a estar embriagado, no en el espíritu, en tu carne probablemente, de todas estas cosas, y vas a estar distraído. Vas a estar precisamente, como dice la palabra, embriagado por la influencia del mundo, por la influencia de Satanás, por la influencia de tu propia carne, y te van a embriagar a tal punto de que, hermano, vas a quedar inactivo. No vas a saber qué hacer, no vas a saber qué reaccionar, o lo que vas a hacer es pegarte a lo que el mundo está diciendo, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ciñe tus lomos o tu entendimiento para la acción en base a lo que vimos antes, de que tú eres heredero de todas las cosas que el Señor ha prometido. Sed sobrio en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que estar con un espíritu claro, diáfano de quién es Dios, quién eres tú en el Señor, para que tú puedas moverte. Sed sobrio. Tienes que liberarte de las influencias que embriagan tu espíritu. Cualquier cosa que te distraiga de Dios, hermano, tiene que ser sacado y removido. Primer imperativo que Pedro te da: ciñe tu entendimiento para la acción, sed sobrio en espíritu. Cuando decimos ser sobrios en espíritu, también quiere decir que tenemos que guardar las normas que el Señor nos ha dado. Una de las cosas que estamos haciendo aquí es reunirnos como cuerpo para adorar a Dios, puesto que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Puedo seguir citando. Y hermanos, ¿quién te dijo que tu autoprotección es lo más importante? Nadie te está llamando al suicidio. Pero en este momento, hermano, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayendo nuestros espíritus, nuestros cuerpos, nuestras almas delante de la presencia de Dios para ser alimentados. ¿Qué es ser sobre el espíritu? ¿Quedarse en casa escondido? ¿O venir a la presencia del Señor? Sea sobrio, amado hermano. El tercer punto es, el tercer imperativo: ponga su esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y la palabra clave acá es completamente. Hermano, si yo te pregunto hoy, ¿dónde está tu esperanza? ¿Está tu esperanza en que el ministro Manelich haya traído 700 respiradores mecánicos más? ¡Uf, qué alivio! ¿Está tu esperanza, mi amado hermano, en que nos hayan puesto en cuarentena todo el mundo? ¡Qué alivio! ¿Dónde está tu esperanza? ¿Qué le decía a Pedro a aquellos que estaban viviendo la persecución por la causa de Cristo en Turquía en ese tiempo? Recuerden esto, hermanos, su esperanza no está en su autoprotección o cuán rápido ustedes corran para salvarse. Su esperanza está completamente depositada ¿en quién? ¿En quién? En Dios. En Dios. Y esa es una completa esperanza. Es Dios el que nos guarda.
Es Dios el que nos da la vida, es Dios el que nos prospera, es Dios el que nos pone en prueba, es Dios el que nos quita de la prueba, es Dios el que nos da la salvación, es Dios el que nos da la vida, es Dios el que quita la vida. Hermano, todo es de Dios. Por lo tanto, tu esperanza debe estar no parcialmente. Esto no es como yo hago mi parte, Señor, y tú haces tu parte. No. Dice, pon tu esperanza completa en el Señor. Esa palabra completa era teleios, que es absolutamente todo lo que hay. Debes depositarlo ahí, en esa confianza. Poned nuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? En la revelación de Jesucristo. Hermanos, ¿por qué lo llama la esperanza? ¿Has visto a Jesucristo hoy? No lo hemos visto literalmente, hemos percibido su presencia. Dios ha estado en medio de nosotros y en nosotros, pero la promesa que el Señor ha dado a tener esa redención completa no es aquí y ahora, sino cuando Él se ha revelado y nos tome con Él. Por eso se está llamando a tener una esperanza completa, porque Dios, que no es hombre, no miente. Entonces, hermano amado, estos tres imperativos en tiempo de aflicción son para nosotros la iglesia del Señor Jesucristo, y esta prueba es precisamente para refinar no solamente nuestra fe, sino también nuestra santidad. Ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Vas a tener aflicción en esta vida? ¿Vas a tener prueba de Dios? Sí. Estas son las tres cosas que tienen que hacer para enfrentar la aflicción. Un segundo punto, me gozo, hermano, con la distracción de llanto de los niños. Realmente se echaba tanto de menos eso. Ante unas semanas atrás, por 5 semanas, estaba solamente predicándole a una cámara. Hoy día están acá. Eso es un gozo. Quiero dar gracias, así que no es una incomodidad, es un gozo. Un segundo punto que nosotros vamos a ver en esta mañana es consagrados en santidad como hijos de Dios. La aflicción nos ayuda a refinar nuestra santidad y nos ayuda a refinar también nuestra consagración a Dios en santidad. Eso es 1 de Pedro 1, 14 al 17. Dice el versículo 14, si estás ahí en tu Biblia, dice, como hijos. Pero la palabra ahí no es hijos, la palabra ahí es tecnón y es niños, como niños obedientes. Varios papás se ríen acá y dicen, tengo un problema con mis hijos, no sé si sean tan obedientes como me esperaría. Es una prueba a veces. Como hijos obedientes. La palabra obedientes ahí es hupakoe. ¿Recuerda la palabra hupotazo? Lo que era una obediencia, una sujeción. Dios nos dice ahora a nosotros, Dios te dice a ti en esta mañana, si tú eres un hijo de Dios, como hijo obediente, no os conforméis. Esta palabra conformarse no quiere decir, yo me conformo con eso nomás. No, hermano, esta palabra quiere decir dar la misma figura o apariencia que un molde tiene. No te acomodes, no te amoldes, no seas una gelatina. Donde te ponen un molde, ahí te adaptaste al mundo. Y hermanos, cuando nosotros decíamos sed sobrios antes, tiene mucho que ver con esto. Porque muchos se están acomodando a los dictámenes que el mundo les está dando. Su protección no está en Dios, está en el mundo. Su protección no está en el Señor y en su esperanza está en el Ministerio de Salud. Y hermano, por eso te quiero decir que tienes que ser sobrio, porque si no eres sobrio, te vas a terminar amoldando al mundo y los lineamientos que el mundo te está dando. Y vas a ser un cristiano, entre comillas, con el mismo molde del mundo. No os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia.
Antes podíamos amoldarnos al mundo y a nadie le afectaba. ¿Por qué? Porque éramos unos ignorantes, porque no sabíamos cuál era la buena, agradable y perfecta palabra de Dios. Pero si hoy conoces la palabra de Dios, entonces, hermano, sé sobrio y no te amoldes a lo que el mundo te está diciendo. ¿En qué parte de la iglesia, de la escritura dice, sed iguales al mundo? ¿Qué dice Dios con respecto al mundo? Yo aborrezco al mundo y a los deseos que antes en vuestra ignorancia teníais. Yo puedo comprender al mundo. Yo puedo comprender que ellos estén encerrados en sus casas temerosos. Yo puedo comprenderlos porque ellos están en ignorancia. Pero nosotros hemos sido libres de ese temor en Cristo. Lo cantamos al principio. Amado hermano, quiero citar una frase que dijo Pastor Zuckel estos días, Pastor Zuckel Michelén, que dijo lo siguiente con respecto a conformarse o a tomar el molde del mundo. Él decía: qué patético es ver a una persona que confiesa ser cristiana preocupándose por las mismas tonterías que se preocupan los demás, viviendo el mismo estilo de vida que ellos, usando los mismos vestidos y trajes y modas que ellos, visitando los mismos lugares que ellos, hablando el mismo lenguaje que ellos usan. ¿Y todo esto para qué? Para no pasar por la vida como un ridículo evangélico, para no ser tan distinto a los del mundo. ¿Te das cuenta de lo que estamos viviendo, mi amado hermano, cuando nos amoldamos y el mundo nos norma? Sí, debemos someternos a la autoridad mientras la autoridad no vaya en contra de los lineamientos de Dios. Sí, debemos estar bajo autoridad. Pero estar bajo autoridad no quiere decir que ellos nos estén moldeando. Simplemente nosotros estamos modelados a lo que Dios dice y nos ponemos bajo autoridad. Pero no por eso vamos a caer en el temor, en la desesperación, ni ninguna otra cosa. Esto estoy llevándolo yo al contexto de nosotros ahora. Recuerden el contexto de ellos entonces. También había persecución. Ellos no podían salir porque si salían los iban a matar. Los habían echado, hermanos, de sus hogares. Pero esto también aplica a los creyentes a través de los tiempos que han pasado un sinnúmero de aflicciones, y en este momento también aplica a nosotros que estamos pasando por un tiempo puntual de prueba. ¿Porque Dios es malo? ¿Porque Dios no nos ama? No, hermano, porque Dios te ama y está purificando y probando tu fe. Eso es lo que tienes que entender. Debemos estar consagrados en santidad como hijos de Dios. ¿Por qué en santidad? ¿Y por qué no debemos amoldarnos al mundo? ¿Quién de ustedes ha visto al mundo persiguiendo un estándar moral o de santidad? ¿Cuál es la música más escuchada hoy día por los jóvenes? ¿Himnos? No, ¿verdad? Tú escuchas un tutum tum pum, turum tum tum, con letras que son santas. Hermanos, el mundo nunca te va a llevar a santidad. Por eso no debes amoldarte al mundo ni a sus normas. Dice el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó a ti? Te llamó el Señor. Así como el que te llamó es santo, así también sed ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto, mi amado hermano, no es un estándar tremendamente impositivo legalista, porque no te lo estoy imponiendo yo, ni la iglesia, ni nadie más. Te lo está imponiendo ¿quién? Por favor, ¿quién te impone esto? No te escucho. ¿Quién lo impone? Hermano, ¿cuál es el estándar? ¿Quién está poniendo el estándar aquí? Dios está poniendo eso. Por lo tanto, tienes que entender que no es un asunto de legalismo, no es un asunto de estándares humanos, es Dios mismo el que te está diciendo, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, no pienses que estos son estándares temporales, que son estándares muy altos para ser alcanzados, porque Dios es el que lo está pidiendo. Y si Dios, hermano, te ha capacitado inicialmente, decías que el Espíritu Santo te ha santificado, quiere decir que te ha dado herramientas para poder alcanzar ese estándar, no por tus propias fuerzas, sino porque Él mismo puso su Espíritu Santo en ti. Y si tú consideras que esto es muy alto, entonces examina, porque quizás el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Leíamos el libro de Levítico en la mañana y nos recordaba que el pueblo en ese momento, que no obedecía a Dios, andaban escapándose y muriéndose entre los collados y los valles de enemigos que no tenían. Estaban huyendo sin que nadie les persiguiera. Y hermanos, el libro de Levítico también nos recuerda lo mismo que el apóstol Pedro está diciendo aquí. La ley de Dios, que sigue vigente en nuestros corazones, porque Cristo la ha pagado y la ha puesto ahí, dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo, el Señor, que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. ¿Y sabes por qué tú deberías estar muy agradecido de Dios por este tiempo de pruebas? Porque Dios, a través de la prueba y de la aflicción, está trabajando en tu vida no solamente tu fe, sino que tu santidad. Porque, hermanos, es muy difícil y es una prueba muy interesante cuando tú estás encerrado todo el tiempo y genera muchos espacios para el ocio. En el ocio se prueba tu santidad, ¿o no? Tú sabes en qué estás pensando, tú sabes qué estás haciendo cuando estás con el tiempo de ocio. Hermanos, debemos dar gloria a Dios y las gracias por este tiempo de aflicción, porque Él está trabajando en un pueblo que Él ha comprado por su propia sangre. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y eso, mi amado hermano, no es un estándar que yo esté imponiéndote en legalismos, en inflexiones. Es el Señor. Es el Señor. ¿Por qué? Partía diciendo: hijos, como hijos obedientes, como niños obedientes, decía todo eso. Porque si tú invocas a Dios como Padre y tú te reconoces como hijo y tú invocas a este Dios como Padre, recuerda que el Padre no solamente ama, no solamente provee. ¿Qué hace también un Padre? ¿O qué debería hacer un Padre? Disciplinar. Si tú invocas a este Dios como Padre, dice: a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, y está hablando aquí a los hijos de Dios, no al mundo. Conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y peregrinación aquí no quiere decir que tú vayas a emprender un viaje y durante ese viaje solamente tienes que cuidarte. Lo que quiere decir aquí es que tú tienes que conducirte en temor durante todo el tiempo de tu existencia en este lado de la gloria. Tu peregrinación comienza en el día que naciste hasta el día que vuelvas a la presencia de Dios. Ese es el tiempo de la peregrinación. Por lo tanto, debemos tener temor a esta santidad de Dios y ser nosotros santos, porque Dios también es 3 veces santo. Hermano, no es un juego el ser cristiano. Porque esta iglesia, hermano, no está llena. ¿Por qué?
Porque no nos gusta escuchar, a muchas personas no les gusta escuchar que los estándares de Dios son los que está poniendo Él en la Escritura. No es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo, es lo que Dios dice. Y nos va a juzgar conforme a eso, no conforme a lo que nosotros pensemos. Por lo tanto, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación en santidad. Y la aflicción, mi amado hermano, te va a ayudar a esta santidad y a tu fe. También dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Muchos de nosotros traemos un contexto, hermano, inconverso. ¿A quién de ustedes, probablemente si sus padres no eran cristianos, no les enseñaban del temor de Dios, no les enseñaban del amor de Dios, no les enseñaban de la santidad? Probablemente el consejo del padre al hijo es, anda y toma todas las chicas que quieras y prueba por el mundo. O hija, no se case, pruebe y pololee con todos y escoja después del que le guste. ¿Escucharon esos consejos alguna vez? Eso es lo que el mundo aconseja. Hermanos, dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Nuestro primer padre nos heredó la muerte, Adán. Y así todos nosotros hemos de morir por esa herencia. Ahora, nuestros padres terrenales, si no eran hijos de Dios, no nos han heredado convicciones, sino que nos han animado a una vana manera de vivir. Y si tú vienes de una familia inconversa, sabes a lo que me refiero. Si no, dice lo siguiente, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como el oro o plata, sino que fuiste redimido con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin mancha, ni la sangre de Cristo. Hermano, el oro y la plata que pudiste haber heredado de tus padres es basura comparado con la sangre de Cristo que te limpia de toda maldad. Entonces, esta santidad refinada en la aflicción, tres imperativos que debes recordar: ceñid tu entendimiento, sed sobrios, poner vuestra esperanza completamente en Dios. Un segundo punto es consagrados en santidad como hijos de Dios, porque no soy yo el pastor, ni el hermano Mario, ni nosotros los que estamos definiendo los estándares a seguir, sino que es Dios quien nos ha comprado por la preciosa sangre del Señor, que ha puesto sus lineamientos. Hermano Marco hizo este documento, que es un documento profesional de un prevencionista de riesgo. Esto es lo que piden las autoridades cuando hacen revisiones. Por lo tanto, si tú te fijas, mi amado hermano, nosotros estamos avanzando en una línea que tiene que ver con guardar el respeto a la autoridad, pero no sobre el Señor. No sobre el Señor. ¿Por qué todo esto? El tercer punto enfoca solamente y final: Cristo nuestra fe. Cristo nuestra fe. En toda la aflicción, en toda la prueba, recordando que tenemos herencia, Cristo nuestra fe. Dice, porque Él estaba preparado. Cuando dice Él, la Escritura dice Cristo, porque cuando Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Y aquí está hablando, recuerda que Pedro está escribiendo del año 62 después de Cristo, por lo tanto él lo vio hace 30 años vivo al Señor. Él vio manifestarse a Jesucristo. Así que se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios. Hermano, es tan importante la obra de Cristo, que si tú puedes creer en Dios en esta mañana y puedes vivir, no creer intelectualmente, sino que creer efectivamente, y que esa fe te lleve a la acción por Cristo, aunque eso cueste tu vida. ¿Recuerda lo que significaba que si confesares con tu boca? Ese tenía un significado totalmente diferente al que muchas iglesias hoy le dan. Pero si nosotros podemos creer hoy, es por la causa de Cristo. Por medio de Él somos creyentes en Dios.
Todo está calzado, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo está calzado en eso. Que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria de vuestra manera de vuestra fe, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y con eso quiero cerrar el día de hoy, con esa última frase. De manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en el Estado, no en la OMS, no en su propio criterio, sino que en Dios. Porque Dios es el que va a pedir cuenta conforme a sus estándares. Se la va a pedir a usted como hijo, me la va a pedir a mí como pastor, se la va a pedir a los diáconos como dirigentes. Vamos a dar cuenta todos en alguna u otra medida. Por tanto, de manera que nuestra fe y nuestra esperanza deben ser en Dios. Simplemente para cerrar y aplicar un poco esto, recuerda que eres uno escogido de Dios, que ha sido santificado por el Espíritu Santo y rociado con la sangre de Cristo para tener una herencia incorruptible. Eso es lo que tú eres. Que Dios te está guardando, pero debes saber que va a haber aflicciones y pruebas puestas de parte de Dios en tu vida para purificar tu fe y sea hallada más preciosa que el oro y también llevarte a la santidad. Cuando estemos en el tiempo de la prueba, ciñe tu entendimiento para la acción, no para el letargo. Sea sobrio y no esté embriagado con el mundo, sino que diríjase por lo que Dios le dice. Tercero, ponga su esperanza completamente, no parcialmente. No escuche a usted mismo, escuche a Dios. Ponga su esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Cristo. Después, sea consagrado en santidad como hijo de Dios. Hermano, esto es difícil. La santidad es muy difícil. No es posible. Porque tenemos un enemigo que es brutal y que está todos los días luchando contra nosotros. Y es el cuando tú vas al baño en la mañana, él siempre aparece ahí enfrente de tu espejo. Siempre está ahí. Todos los días, luchando en contra de tu santidad. No te conformes, no hagas molde con lo que el mundo está haciendo, sino que toma el modelo de Dios y sea santo en toda su manera de vivir, puesto que Cristo es nuestra fe y en Él está nuestro gozo, en Él está nuestra esperanza y Él es el depósito. El pago por nuestras vidas no lo pagamos nosotros. Dios le va a pedir cuenta al Señor Jesucristo y en ese depósito está guardada nuestra fe. Así que, mi hermano amado, doy gracias al Señor por poder estar junto a ustedes una vez más y espero que de todo esto nuestra fe sea refinada, pero no solamente nuestra fe, sino que tengamos una santidad refinada en esta aflicción. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, vamos delante de su presencia, ya casi culminando con el tiempo de esta reunión. Damos gracias por las alabanzas, damos gracias por esta tu palabra. Señor, quiero pedirte para que tú seas ordenando en el espíritu a cada una de las personas que está oyendo en esta hora, para que, Señor, sean confrontadas con tu palabra. Señor, si hay alguien que se ha molestado, Señor, tiene que arreglar cuentas contigo, puesto que nosotros simplemente estamos abriendo tu palabra conforme a tu voluntad y cumpliendo los estándares que tú estás pidiendo. Señor, como hijos, te nos das la oportunidad de poder probar nuestra fe y probar nuestra santidad en estos tiempos. Fácil es decir que somos salvos y creyentes cuando todo anda bien. Pero cuando hay persecución, cuando hay prueba, cuando debemos movernos a la acción, es donde mostramos si estamos conforme al mundo actuando o conforme a tu palabra actuando. Guíanos, Señor, en esta semana. Muévenos a santidad para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.